Nueva edición del programa De Cerca. Como ven, seguimos apostando por el aire libre, por los pulmones verdes de Aguilar, por los parques, los jardines. Nos hemos venido hasta el Parque Federico García Lorca, aquí muy cerca de Casas Viejas, en la estación de la carretera de la estación, en la entrada de la calle Camino Ancho. Y aquí, hablando al aire libre, nos hemos venido hoy a mantener una charla tranquila con Carmen Prieto. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Carmen Prieto, que yo la defino como una activista social. Ella se ríe cuando yo digo ese término. Una activista social muy conocida en las redes sociales, hablando siempre de temas positivos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud. Y Carmen atravesó un momento delicado, ahora lo vamos a comentar con ella, un momento delicado de la salud, y fue quizá a raíz de ahí cuando ella comenzó a ser consciente y a tomar conciencia de algunas cuestiones importantes para todos. Carmen, empezamos. Cuéntanos un poco, ¿cuándo fue ese trance que atravesó tu vida? Fue hace ahora en diciembre 4 años. Yo estaba embarazada de cuatro meses y me resfrié por un resfriado. Fui 2 o 3 veces a urgencia a Montilla, con la historia esta del embarazo. En teoría no podían hacerme radiografía, me mandaban una medicación muy suave y ya por tercera vez fui el día 26 de diciembre, ya muy mal. Me faltaba mucho la respiración, dolor en el pecho, malestar general, y directamente ingresé en UCI. Mis recuerdos primeros de UCI fueron parecidos al infierno en vida. Apenas recuerdo nada. Sí recuerdo a una enfermera, le supliqué, pero lo recuerdo vagamente, luego ya me lo dijeron, le supliqué que por favor no dejara que me muriese, y poco más. Luego ya recuerdo al jefe de UCI explicarme que me iban a intubar, que yo no podía seguir respirando porque es que no podía respirar. Ya me ponían una mascarilla, ya me ponían otra, no conseguía el nivel de oxígeno en sangre que tenía que tener. Y el día 28 de diciembre pues me intubaron. Pasan 20 días, esos 20 días, a partir del 28 de diciembre hasta el 15 de enero estoy sedada. Sí recuerdo cosas, cuando muchas veces me dicen, ¿tú te acuerdas de cuando tú estabas sedada? Sí recuerdas cosas, oyes conversaciones. Que siempre digo que cuando el paciente está intubado hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar, porque no entiendes como cuando estás consciente, pero sí sabes que están hablando de ti, ves, porque yo entiendo que el nivel de sedación no siempre está al 100%, habrá veces que baja, y ahí es cuando te das cuenta. Lo que pasa es que evidentemente no te puedes mover, tampoco tienes angustia, pero sí entiendes que eres una persona que escuchas, pero no te puedes mover. Ahora, antes de venir, me estaba lavando los dientes y muchas veces digo, los simples gestos que utilizamos nosotros como cotidianos, no nos damos cuenta que en la realidad, cuando tenemos una enfermedad, a mí me han llegado a lavar los dientes. Cosas tan cotidianas como lavarte los dientes, peinarte, secarte las lágrimas. Yo llegaba a llorar sin voz, porque cuando me hicieron la traqueotomía, a partir del 15 de enero, yo no podía emitir sonido. Y yo pues me ponían una pizarra y a través de la vista yo miraba donde yo quería dar a entender si estaba alegre, si estaba enfadada. Y la verdad que ahí hay veces y hay momentos que te pones a pensar y dices, es que en cualquier momento te puedes enfermar. Si la enfermedad que yo tuve, que yo después de ser una neumonía severa, lo que me provocó, lo que lo provocó en la realidad fue la gripe A, más otra infección, y puede ser un infarto de miocardio, puede ser un accidente. De repente te puedes ver en una habitación de 8 metros cuadrados, toda rodeada de cables. Tú puedes estar despierto o durmiendo, da igual, pero tienes ondas por todos los orificios del cuerpo y estás inmóvil.
mirando al techo. Era una persona muy vulnerable. Por eso, desde que yo enfermé, a raíz de toda la recuperación, que ahora después hablaremos, yo siempre trato al enfermo como el eslabón más vulnerable, uno de los eslabones, pero yo creo que es el más vulnerable de la sociedad en la realidad. Porque si no es por los médicos, si no es por las personas, el cariño de los familiares, el cariño de la población, yo sentí el cariño de todo Aguilar, pero ya no solo de todo Aguilar. Yo tengo personas conocidas de Córdoba que venían a verme y me decían: Carmen, en Córdoba se acuerdan de ti, en Montilla, en Lucena. Yo entiendo que también fue una situación delicada porque yo tenía 30 años, estaba embarazada, tenía un hijo y, hombre, quiera que no, en la vida uno nunca está preparado para la muerte, pero siempre pensamos que al final de la vida, en teoría, no es la realidad, pero en teoría debería de estar destinado 70, 80 años, pero no 30 y de una manera tan brutal, tan abrupta. Vamos por partes. Carmen nos ha hecho más o menos un planteamiento general de toda la situación. A mí me gustaría centrarnos ahora en esos momentos previos, ¿no? En esos días antes del 28 de diciembre, cuando uno está con la incertidumbre, que no sabe qué le pasa, que están haciendo pruebas, que no, en ese momento qué pasa por la cabeza, ¿no? Uno es consciente de lo que en realidad está pasando. Yo creo que la supervivencia, la naturaleza de la persona, creo que hace que se te nuble en ese momento. Yo no creo que sea una persona consciente que se vaya a morir. Tú sí ves que el semblante de los médicos. Yo vi a mi madre, la verdad que la vi entre cortinas, gestos que yo sabía que no eran buenos. A un enfermo en una cama no se le puede engañar. Yo siempre defiendo que hay que decirle la verdad, más sutilmente, sabiéndosela decir, porque date cuenta que un enfermo en una cama no se puede levantar e irse. Es que aunque quisiera no podía, que era mi caso. Entonces, yo en ese momento, desde ese momento, defiendo que te digan la verdad. A mí me dijeron la verdad, pero yo sé que hay médicos o familias que no le dicen la verdad a los enfermos cuando los enfermos necesitan saber la verdad. Evidentemente, si la situación es tan delicada como era la mía, a mí nunca me llegaron a decir que me iba a morir, porque es que claramente es que yo estaba en ese cuadro. Pero sí me dijeron que la situación era muy delicada, que me explicaban paso a paso lo que iban a hacer conmigo, y yo entiendo que el enfermo tiene el derecho de saberlo. El papel de la familia también es importante, ¿no? Está ahí de mediadora entre médicos y pacientes. Hombre, yo siempre digo, y en el caso de humanizar la UCI, de humanizar la enfermedad, el papel de la familia es importante, es vital. Para mí lo fue. Es un triángulo, como yo digo: están los médicos, el ámbito sanitario, está el paciente y luego está la familia. Yo siempre digo que sin el cariño y sin el apoyo de la familia, quizás yo fuera seguido tirando adelante. Es tontería, tienes que seguir tirando adelante, pero ¿cómo tiras? ¿O cómo vives? A mí mi familia me dio la oportunidad, porque me dio y me brindó la oportunidad de seguir adelante con una mirada, con una caricia. Es que la primera vez que a mí me tocó mi familia el brazo, porque yo estaba en aislamiento, la primera vez que me tocaron así, yo la verdad que un simple gesto de piel con piel, es que lo olvida y es necesario. Carmen, y llegamos a ese día 28, no sé cómo te plantearon así los médicos allí en el hospital: mira, vamos a hacer esto. ¿Qué cara se le queda a uno, no? Y por dentro, ¿cómo se siente? Yo creo que yo ya
ya tenía tan poco oxígeno me llegaba tan poco oxígeno al cerebro que había veces que no era consciente realmente de lo que era la gravedad que yo tenía. Sí es cierto, porque yo había pasado por diferentes tipos de mascarillas. Estaba la simple, luego otras más grandes y luego me pusieron como una especie de casco. Si a eso le une la claustrofobia que te puede provocar un casco así, porque es que era íntegro, saliendo muchísimo oxígeno, a tu falta de aire, pues tú ya quieres que haya una solución, la que sea, la pides. Y evidentemente se sentó Emilio del Campo, que es el jefe de UCI del Hospital de Montilla, se sentó a los pies de mi cama y me dice: Carmen, te vamos a tener que intubar. Yo le dije que sí. Yo no recuerdo si yo era consciente realmente de lo que era la palabra intubación o no, pero yo sí quería que se terminara ya ese infierno por el que estaba pasando. Llevaba ya 2 días, más los 4 o 5 días que llevaba yo en casa, mal. Y recuerdo que entró mi hermana y me toca el pelo y me dice: Carmen, te van a intubar, ¿tú lo sabes? Y yo le dije: sí, yo quiero que me intuben. Y la verdad que ya a raíz de ahí yo ya no recuerdo más nada. Puede llegar un momento que cuando uno está ya tan desesperado, cualquier solución, por drástica que le parezca a la gente de fuera, es viable. Sí, porque en la realidad yo siempre digo que una persona enferma, y en ese término de la enfermedad tan radical y tan angustioso, tú ya quieres descansar, lo que sea, te da exactamente igual. Tú lo que quieres ya es descansar, ya no por dormir o no dormir, descansar físicamente, mentalmente. Estaba agotada, porque el dolor lo puedes paliar, pero la falta de aire no. Si te falta el aire, es que te está faltando el aire, pero es que te pongan lo que te pongan, te sigue faltando el aire. ¿Qué solución le da a eso? No hay solución posible. Estábamos hablando de neumonía, de gripe A, algo que parece que ya había pasado un poco, que no nos acordábamos de esa enfermedad, y sin embargo ahí estaba, latente todavía. Sí, de hecho, evidentemente yo luego, y mi familia se hizo miles de preguntas, ¿dónde lo podía yo haber cogido? La verdad que en mi alrededor nadie cogió gripe A. Quizás sería sería un poco influencia de mi bajada de defensa al estar embarazada, puede ser. Eso es una pregunta que ni los mismos médicos se responden. Después de haber visto que yo tenía gripe a mis familiares más directos le hicieron las pruebas y ninguno de ellos tuvo esa contaminación. No sabemos de dónde vendría, pero que dio la cara por la neumonía severa, sí. Estamos hablando, ya lo ha dicho Carmen varias veces, que estaba embarazada. Eso era todavía una complicación más en la situación. Sí, porque si nos damos cuenta, una persona embarazada no debe de comer por 2, pero sí necesita más oxígeno para abastecer el cuerpo de la madre más el cuerpo de la criatura. Al principio sí es verdad que los médicos intentaban ir a por las 2, pero vieron que no podían. Luego el médico de UCI, él mismo me declaró, dice: Carmen, es que muchas veces como dudemos, podemos perder las 2 vidas. Entonces ya hubo un momento en que solo teníamos que ir a por ti. Pero daba la casualidad que todos los días, mientras yo dormía, la barriga me crecía. Y todos los días, cuando me hacían ecografía, veían que el corazón seguía latiendo, sorprendentemente. Hubo un momento de la sedación que me tuvieron que dar la vuelta. Cuando me dieron la vuelta, hubo un médico, pusieron un médico con barriguita, boca abajo, haciendo la forma de la barriga que yo podía tener en la cama para que no sufriera el feto. Me dieron la vuelta, querían que durara 48 horas, no llegué a las 24 porque me desestabilicé. Y bueno, en la realidad la niña ha sido un misterio, dicho por los médicos, un misterio que haya nacido como ha nacido. Porque llegó un momento en el que
tú lo has dicho, ¿no? Iban a salvarte a ti. Directamente ya iban a salvarme a mí. De hecho, cuando yo me desperté, yo ya me desperté con 24 semanas de embarazo, a mí me durmieron con 19. Y el mismo médico me decía, Carmen, en la ecografía, según la ecografía, el bebé viene bien, pero él no me podía asegurar que no viniera con ningún defecto, es que eso era imposible saberlo, hasta el momento del nacimiento. ¿Hubo algún momento en el que te propusieron dejar el embarazo, deshacerse del embarazo o no? Ese pensamiento yo lo llegué a pensar, pero nunca me lo... De hecho, ellos me dijeron que ya es que era inviable. Es que ya tenía 24 semanas. A lo mejor quizás si fuera tenido, no sé, 8 semanas, pero es que era 24. Es que yo me durmieron con 19 semanas, sin barriga apenas, y yo me desperté cuando venía el médico, o sea, cuando venía el rehabilitador a verme a mí me enseñaron a andar ya con el peso de la barriga. Yo no... ¿No hubo ese proceso de...? No, a mí la barriga me creció estando en la cama. Retomamos después la cuestión del embarazo. Hubo momentos muy delicados, la traqueotomía. Tú además, lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos leído, no eres partidaria de eliminar determinadas señales que vayan dejando, ¿no?, las enfermedades. Hubo que volver a hablar después y eso fue otro proceso distinto de los muchos que has tenido en esa... Ese fue el primer proceso y recuerdo que claro, cuando ya me despiertan, lo malo que tiene, hay veces que piensas y dices, lo malo que tiene es darte cuenta de todas las cosas y no poder hacer nada. Yo no podía moverme, pero yo sí era consciente que yo tenía un tubo que me atravesaba lo que es la garganta, porque yo sentía respirar, sentía cuando se me escapaba, sentía el aire, el oxígeno, y ahí no podía emitir sonido. Yo quería gritar y por mucho que gritara yo no emitía sonido. La angustia de mis padres, mis familiares, porque me leían los labios, pero no emitía sonido, a ellos no me entendían. Lo bueno es que había dos enfermeras en el hospital, una se llama Manuela y otra Isma, que me entendían perfectamente todo lo que decía. Y hubo un momento en que me dio un broncoespasmo antes de yo empezar a hablar. Y recuerdo que miré a la enfermera y le decía, ayúdame, pero ayúdame sin emitir sonido. Imagínate, claro, cuando ella vio lo que yo le dije, pues claro, ya sabía que yo lo que necesitaba era ayuda. La verdad que no tener voz y no poderte mover es el infierno. Es que estás metida dentro de un infierno. Pero es que no sabes cuándo vas a salir. Y la verdad que tú deseas salir de allí. Tienes todavía muchas drogas que te hacen dormirte sin darte cuenta. Y yo recuerdo que venían mis primas o venía mi hermana y decía, pues ahora me voy con ella. Y sin darme cuenta me dormía y cuando me despertaba decía, ya se han ido sin mí. Y lo que es que yo no era consciente que yo en la realidad no me podía mover. Tu mente iba por un Exacto. camino distinto al que era la realidad. Personas cuando las vemos en la UCI, ¿no? Sabemos que existe esa ventana, que a veces se asoman personas por allí. ¿Uno tiene conciencia cuando alguien se asoma por allí de qué hacen allí mirando, de que...? Sí, lo que pasa es que yo no soy muy partidaria de que se suban persianas. Yo soy partidaria de que la intimidad del paciente es la intimidad del paciente. Cuando estás dentro tú no eres consciente todavía de si tú quieres que te levanten una persiana o no. Hay veces que sí, cuando ya te pones mejor, pero al principio no. Y yo no soy consciente de que, a excepción de familiares directos, vean a una persona así, porque en la realidad yo recuerdo que mi madre decía, es que si Carmen estuviera en su conocimiento, es que a cualquier persona normal no le gustaría que le vieran en esas condiciones, pero porque no eres tú. No eres consciente tú ni de lo que tú quieres, porque tú muestras al mundo lo que tú quieres mostrar, pero ¿qué vas a mostrar? ¿Enfermedad? ¿O muerte? Porque en la realidad yo la muerte la tenía encima.
Entonces los mismos médicos y enfermeros siempre han sido muy cuidadosos en ese aspecto y yo siempre soy una fiel defensora de la intimidad del paciente. Evidentemente cuando ya está bien, que sea de tu voluntad, decir yo quiero que me suban la persiana, quiero saludar. Yo eso lo he visto a familiares míos saludándome y yo evidentemente, pero yo quería separar mucho porque a mí me llegaron a decir si quería que yo vea a mi hijo. Sinceramente yo no quería, pero yo no quería porque pero por egoísmo mío. Yo sabía que él se iba a volver a casa, pero yo me iba a seguir quedando allí, yo me iba a querer venir con él. Entonces prefería mejor decir vamos hasta el final y ya cuando lleguemos al final pues ya lo veré todos los días. Vamos a hablar después también del embarazo, pero ha hablado del niño que ya estaba, ¿no? Que ya estaba en el mundo y que también tuvo que enfrentarse a una situación muy delicada, ¿no? Muy difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo lo vivió él? Sí, el niño ¿Cuántos años tenía? El niño tenía 4 años y el niño la verdad que ¿cómo le explicas tú a un niño de 4 años que tiene ciertas capacidades desarrolladas pero hay otras que no? Yo la suerte que tuve que se fue con sus abuelos paternos y allí yo tenía gente con la que tirar en ese aspecto del niño. Ellos evidentemente lo hicieron lo mejor que pudieron, ellos y una sobrina de ellos que viven con ellos. Ellos le explicaban, entre comillas, cómo podían, pero claro, la realidad era que él no estaba en su casa, ni su mamá ni su papá estaban con él, que le podían explicar lo que le quisieran, que podían comprarle lo que quisieran, pero que no estaban. El Día de Reyes seguía yo muy crítica, eso ya me lo han contado, y llevaron al niño a las cabalgatas de Reyes. Pues un rey mago le dijo, no te preocupes que tu sueño se va a cumplir. Pero es que eso me lo sigue recordando el niño todavía. El niño, lo bueno que tiene es que es un niño que habla y el niño pues claro, muchas veces se ha desahogado, pero el niño le habla de esos momentos y la verdad que no lo recuerda, no tiene buen recuerdo, aunque lo cuidaran como lo cuidaron, que evidentemente lo hicieron estupendamente bien. El niño y la niña que estaba formándose, ya nos has dicho que te pusieron boca abajo cuando en un embarazo eso no se puede hacer. Te administraron medicamentos, todos los habidos y por haber. Y el embarazo tenía toda la incógnita sobre su cabeza, ¿no? Sí. Y el embarazo siguió adelante y la niña nació. El embarazo siguió adelante, aún firmando documentos, porque todos los documentos que firmaban, en primer lugar mi pareja cuando yo no podía y luego lo firmé yo, podían dejarme sorda a mí, a la niña, podía nacer la niña con 1001 deformación. El embarazo siguió adelante y llegó un 23 de mayo una cesárea programada, que yo tengo que agradecer muy mucho, aparte del equipo de UCI, al equipo de ginecología de Montilla, que hicieron lo indecible conmigo. Yo entiendo que es su trabajo, pero hay manera de hacer un trabajo y la verdad que lo hicieron muy bien, porque después de la enfermedad mía, yo tengo actualmente una secuela, en aquel momento seguía teniéndola, y ellos vieron y calibraron varias posibilidades, porque tú sabes que cuando te hacen una cesárea lo mismo te ponen epidural que te duermen entera. A mí no me podían poner epidural debido a las secuelas que yo tengo, y hicieron todo lo posible por dormirme entera, pero de una manera que no me tuvieran que volver a intubar, porque yo esto ya lo tengo ya más dañado que una persona normal, y la verdad que se portaron muy bien, ¿eh? Una cuestión que resulta por lo menos llamativa. Termina ese proceso de hospitalización, que fue largo, ahora nos dirá hasta cuándo. Tuviste que recuperarte estando embarazada ya en los últimos meses del embarazo. Muy complicado todo. Sí, se complicaba todo más porque yo tenía que coger fuerza muscular, que no tenía, me había quedado evidentemente muy delgada y la barriga seguía creciendo más. Entonces yo tuve que aprender a andar, como he dicho antes, con una barriga. Y luego aparte, con unos dolores
que actualmente sigo teniendo en menor medida, pero ya se me han estabilizado, que se llama, las secuelas que tengo es polineuropatía del paciente crítico en los miembros inferiores. Quiere decir que tengo latigazos, tengo hormigueo. Entonces yo he tenido que, aparte de hacer la rehabilitación con dolor, con un dolor. Ya después de haberme medicado todo lo que me medicaron, yo no podía seguirme medicando más. Entonces, evidentemente, esos dolores los he tenido que pasar a seco. Y no había de otro. Yo estuve ingresada 50 días, hasta el día en que nace la niña. Una semana antes dejé de hacer rehabilitación. Es que ya no podía, por la barriga. Yo tuve a la niña y después de tener a la niña, seguí haciendo rehabilitación durante 1 año y medio en el hospital de aquí de Aguilar, que por cierto el rehabilitador se portó muy bien, que podremos decir que es su trabajo, el trabajo de los médicos, de los rehabilitadores, pero es lo mismo que el que es maestro, no sin serlo, sino sin gustarle. El que es médico tiene que ser médico de vocación, como el enfermero y el auxiliar. Y yo en parte soy el producto de lo que ellos, del buen trabajo que ellos hicieron conmigo. Date cuenta que el médico en la realidad no cura, el médico prolonga la vida. Los médicos no son dioses, aunque yo lo admire tanto. Pero no nos podemos olvidar que aunque ellos prolonguen la vida, nosotros, el enfermo, siempre lucha hasta el que se muere. Lucha el que sobrevive y el que muere, pero y el que muere también. Yo soy una fiel defensora. Una persona que ha muerto no ha luchado, claro que ha luchado. Lo bueno que yo tuve es que yo tuve la suerte de mi vera. Hay personas que no la han tenido. Yo he tenido la suerte y he tenido buenos médicos. Podía haberme tocado pues, unos médicos a lo mejor que se fueran equivocados en el diagnóstico, fueran y un poco más tarde. Sin embargo, yo lo tuve todo, que luché también, pero que yo pienso que todas las personas, todos los humanos luchan. Unos no tienen la suerte de que todo vaya saliendo. Exacto, y mueren, pero mueren luchando. Lo mismo que el que sobrevive luchando. Cuando ha hablado de perder la fuerza muscular, por si hay alguien que diga, bueno, perder la fuerza muscular, prácticamente andar no podías andar, levantarte de la cama tampoco, ibas con andador, yo siempre digo, yo creía, y yo creo que muchos familiares, el otro día una prima mía me lo comentó, porque salió en televisión y muchas veces creo que estamos un poco confundidos. Salió en televisión alguien que había estado muy mal también y se había tirado muchos meses y se había levantado de la cama. Eso es imposible, lo digo yo. Yo estuve 20 días dormida completamente, sin poderme mover. ¿Cómo en 20 días pierdes la fuerza muscular? Pues la pierdes toda. Yo no podía ni beber un vaso de agua, a mí me lo tenían que dar, a mí me tenían que lavar los dientes, a mí me tenían que lavar la cabeza. A mí me tenían que sentar en un sillón. Era una paciente totalmente dependiente. Eso trae consigo después cambios en la vida diaria, en la vida laboral, en la vida profesional, en la vida familiar. Hay que adaptarse a todos esos cambios e ir asumiendo la nueva situación. Sí, yo desde entonces yo convivo 24 horas con dolores. Actualmente estoy en la unidad del dolor, me derivaron de Reina Sofía ya en la unidad del dolor. A mí no me palian nada los dolores. Yo tengo dolores desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso por la noche muchos latigazos me hacen que me tenga que levantar de la cama. Es complicado vivir así. Yo lo que pasa es que muchas veces digo, ¿qué voy a mostrar? Porque yo mentiría si digo que hay veces que no lloro, o hay veces, ¿por qué me tengo que conformar con dolores 24 horas con 34 años? Pero, ¿qué hago? Ya llega a un punto, tú ya aprendes a vivir de otra manera en las tareas domésticas. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo que tomarme mis descansos en las tareas domésticas. Tengo 34 años, una cosa que no es lógica. Yo hoy en día no puedo trabajar. Es que no puedo. Tengo 34 años. Yo hay veces que cojo el coche, voy conduciendo y me tengo que parar. Tengo 34 años tienes para todo, pero la vida sigue. Y
tú tienes que seguir con la vida, como sea, pero tienes que seguir. Hay días mejores y días peores. No puedes hacer otra cosa. La repercusión social que tuvo tu caso desde casi el minuto cero, luego ya en las primeras semanas, a través de redes sociales, muchísimos mensajes, mucha repercusión en toda la comarca, entonces porque era un caso único, quizá los médicos planteaban uno a otro el caso y se fue cundiendo la voz, una repercusión importante, ¿no?, que puso de manifiesto lo raro que era lo que te estaba pasando, ¿no? Cuando yo escribí, porque yo decidí escribir, cuando me fui de UCI, yo decía que el trabajo que hacían dentro de esas paredes tenía que salir fuera, de algún modo. Lo que pasa es que no había pensado, evidentemente, sales muy mal psicológicamente. Yo estuve 1 año y medio en tratamiento psicológico y evidentemente te tienes que hacer fuerte otra vez, tienes que volver a ser tú. Pero yo me planteé escribir mi historia cuando yo vi a un familiar en la misma cama que yo estuve. Y yo le preguntaba, yo sabía que cada pregunta que yo le iba a hacer, la respuesta que me iba a responder la sabía ya. Y ahí dije, yo puedo ayudar, no solo a ese familiar, yo sabía que yo podía ayudar a miles de personas con mi caso. Entonces me decidí a escribirlo. Y entramos en esta parte de la vida de Carmen. Hubo un momento que tú decidiste tomar carta en el asunto, hablar a los demás de tu experiencia porque podía servir, contarlo en charlas, contarlo a través de las redes sociales, contarlo en una publicación. Cuéntanos. Sí, yo cuando lo publiqué yo decía, bueno... ¿Por qué se llama? Mi historia es la de una superviviente de UCI. Gabriel era un médico intensivista de Madrid y fue uno de los impulsores de humanizar la UCI, de entender, de hacer visible lo invisible. Lo invisible son los sentimientos. Entonces yo me puse en contacto con él, lo conocí a través de una vecina que es enfermera. Y me puse en contacto con él y le dije que le di los 8 folios, se los mandé por correo y le dije mándalos y lánzalos y todo lo alto que puedan llegar. Y no se me olvidará que me dijo, pues ponte zapatos cómodos que da la vuelta al mundo descansado. Pues no me iba a imaginar que en el año 2016 ese blog, que lo lee tantísima gente a nivel mundial, porque estamos hablando de América también, pues me llamara un día y me dijera, Carmen, ¿quieres que tu caso va a salir también en radio? Porque tu artículo ha sido el artículo más leído del 2016. Digo, pues estupendo. Y así termine el año 2016, saliendo el artículo en radio también. A raíz de eso, vino Gabriel Era, vino al hospital de Montilla, hizo un curso que ahí de todas maneras yo siempre digo, en Montilla hace falta muy poca humanización, siempre hace falta, pero yo no tuve esa falta de... El equipo que hay en Montilla en UCI está, yo siempre lo digo, está totalmente preparado para suplir esas necesidades. Bien porque sea un hospital pequeño y gestionan mejor esas emociones o esas situaciones, no lo sé, pero sí es verdad. Cuando vino, pues me invitaron a una charla abierta que hubo y la verdad que mi sorpresa fue que ese mismo día nos fuimos a comer y la verdad que me dieron una especie de homenaje por mi labor en la humanización de la UCI. Porque normalmente los homenajes o los reconocimientos se hacen, vemos en algunas consultas placas de los enfermos a la plantilla de médicos y en este caso... Yo se la llevé, yo se la llevé cuando yo ya me recuperé un poco y pude ir andando, yo le llevé a ellos una placa y de hecho todos los diciembre le llevo dulces, que es una forma de recordar y de agradecer
ese tiempo tan malo que hubo allí y que mis familiares sobre todo estuvieron allí en esa sala de espera. Y en este caso es importante ver cómo la plantilla, ¿no?, de la UCI de Montilla supo darse cuenta, que a veces pensamos que los médicos van de caso en caso y se les olvida, supo darse cuenta de lo que había pasado, ¿no? No se dan cuenta, o sea, ellos sí se dan cuenta, pero claro, es que es lo que me decía Emilio del Campo, dice, es que ni tu caso es lo normal, pero tampoco lo normal es que un paciente... Luego... Yo casi siempre tengo que decir que aparte de contar mi caso para ayudar al mundo, también es una forma de agradecimiento. Yo no tengo palabras para agradecer lo que el equipo médico en general hizo por mí, pero porque no sabemos lo importante que es cuando estás tan vulnerable en una cama que te digan algo de cariño, que te miren. Y conmigo es que lo hicieron tan bien que yo es que no tendré palabras. Entonces, en parte es una forma de agradecimiento. Que en mi caso, que es su caso, es la historia de todos, pues haya volado tan alto, pero es en forma de agradecimiento a ellos, aparte de evidentemente la ayuda que yo puedo prestar. Sabemos que reivindica determinadas mejoras en la UCI. En el caso de Montilla nos has dicho que más o menos el equipo que hay suple las carencias, pero la atención psicológica al enfermo es importante. Sí, yo siempre digo que si yo... El médico o el enfermero o el auxiliar no tiene que tener el papel de psicólogo también. Una cosa es tratar de hacer su trabajo con dedicación, pero el psicólogo es el psicólogo, no mezclemos profesiones. Después de yo estar en la UCI, por familiares que han estado malos, o en diferentes veces que yo he ido al hospital en revisiones mías, he visto situaciones muy penosas, que estamos en pleno siglo XXI, cómo un médico le puede dar una mala noticia evidentemente a un enfermo y su familiar, y bueno, cierran la puerta que luego ya no haya nada más. Y ya no hay nada más. ¿Cómo se amortigua esa caída emocional? Porque en parte yo, porque tuve la oportunidad, tuve la suerte de poder costearme económicamente una ayuda psicológica de 1 año y medio, pero hay personas que a lo mejor no pueden. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Humanizar es eso, salir de una UCI, pero no sales de la UCI y ya está todo. Tú tienes que aprender a vivir después de sobrevivir. Es que son términos que ahora hablando, yo lo estoy hablando muy tranquilamente aquí, pero hasta hablar de la manera que yo hablo y con, entre comillas, la frialdad que yo hablo de estos términos, yo he sufrido mucho. El sufrir me ha hecho pensar que hay personas que se tienen que ayudar y las personas que se les tiene que prestar la ayuda somos las personas que estamos sanas. El enfermo no puede hacer nada por él mismo, lo tenemos que hacer nosotros por él. Pues claro que hay que ayudar con psicólogos en la UCI y no solo en la unidad de cuidados intensivos, sino en los hospitales también. Es que es primordial, no solo para el enfermo, para los familiares también. Mis padres, mi hermana, mis familiares, mis primos, mis tíos necesitaban explicaciones. Y lo malo de todo que en la vida no todo tiene una explicación. Entonces tienes que saber hasta cuándo no buscas más explicaciones, porque buscar más explicaciones es latigarte más, flagelarte más, hacerte más daño. Hace no mucho también estuviste en Granada, ¿no?, participando en una jornada que iban por este camino. Sí, a raíz de publicar el artículo salí en la radio. A primeros de año, pues me invitaron, me dieron la posibilidad de si yo quería ir a Granada. Y evidentemente yo pues no me negué, pero ¿cómo iba? Yo siempre digo que yo tengo la obligación moral de ayudar, pero es que es imposible no poder ayudar. Yo he andado por caminos desconocidos para muchas personas, lamentablemente, porque he sufrido mucho, pero he tenido que sacar lo bueno de eso, yo no me puedo quedar con lo malo. Entonces sacar lo bueno de eso también tienes que ayudar.
tener compasión. Es que la compasión, hablamos de la compasión no es lástima. De hecho, la lástima no sirve para nada. Yo no puedo tener lástima de ti. Bueno, la puedo tener, pero es que no se vive con la lástima. La compasión es ponerte en el lugar de la otra persona, es saber escuchar, saber sentir o intentar ponerte en la misma situación. Pero la lástima es yo superior y tú inferior, la lástima no sirve para nada. Sin embargo, la compasión sí. Y claro que hay que tener compasión por las personas enfermas y por las personas que lo pasan mal. Ir yo a Granada y tener la oportunidad que me escucharan 300 profesionales de la medicina intensiva, para mí fue un triunfo. Pero un triunfo porque yo soy la voz de quien no pudo decir. Es que yo presumo de eso, pero porque yo he podido hablar con personas muy importantes en la materia de humanización y sinceramente después de mi intervención digo, si alguien pregunta, sé que mi papel aquí en Granada ha servido. Y la verdad que hubo una persona que preguntó y luego preguntó en directo, luego ya evidentemente me preguntaron más personas y yo me vine muy, pero que muy satisfecha de Granada, porque tú das tu experiencia. Tú hablas porque los médicos estudian, evidentemente, los años que tengan que estudiar de carrera, pero lo que tú le estás diciendo a ellos no lo han vivido, por suerte, ¿no? Pero es un tema que es desconocido para ellos. Entonces, tú sabes que tú puedes ayudar a mejorar muchas cosas. Carmen, a mí me gustaría ahora, hemos ido hablando de personas, hemos ido hablando de actos en los que ha participado, que hiciéramos un repaso, alguna fotografía que tenemos aquí en el móvil, y la primera que me sale es esta. ¿Quién es? Ese es Emilio del Campo, del que tanto he hablado, el jefe de UCI de Montilla. En esa foto fui en una de mis revisiones, supo que estaba por allí, de hecho estábamos en los aparcamientos y salió a saludarme. Yo sinceramente quiero a esa persona, yo la quiero porque se hacen querer. ¿Y aquí? Esa foto fue el día de mi homenaje, entre comillas. Ahí está Gaviera, Manolo López, que fue otro médico importante en mi recuperación, y luego hay muchas enfermeras, muchas de ellas muy importantes para mí, Manuela, Inma, Maribel. Maribel fue la enfermera que me ofreció agua sin poder yo beber agua. Le ponemos cara, Sí. cara a las personas. Aquí tenemos un cartel. Sí, ahí porque, claro, conforme yo iba hablando, en Twitter iban hablando de lo que yo hablaba en ese momento, en la jornada de Granada. Y claro, ponía otra petición de Carmen Prieto, por favor, a quien corresponda, porque allí pedí, por favor, que a quien correspondiera, que hacen falta psicólogos en la UCI y en los hospitales. Ahí cuando publiqué mi relato, lo llevé allí, que fue en diciembre del 2016, y todos los médicos y enfermeros que había en ese momento se quisieron poner. Aquí vemos a otra persona. Ese médico yo siempre digo que es el médico que me abrió la ventana al mundo. José Antonio Guzmán, y fue el que me levantó la persiana y me dice, mira qué bonito está el día, la primera vez que me hicieron eso. Y evidentemente, toda esa gente que hay ahí. Evidentemente esos eran los 300 profesionales de los que hablo, que fueron los que escucharon mi testimonio, venidos de toda España, y en América también venían unos cuantos, y evidentemente pues profesionales buscando la humanización. Y aquí tenemos la placa, ¿no?, de la que hemos hablado. Sí, la placa que la verdad que la llevo con mucho orgullo, porque es que no es normal. Luego le tengo mucho cariño, yo al equipo de UCI es que los quiero, pero porque son personas que se hacen querer. ¿Y aquí? Ahí me estaban leyendo, eso fue un momento de mi homenaje, y dos enfermeras me estaban leyendo una dedicatoria
y el médico Emilio del Campo me cogió y los dos abrazados escuchando la dedicatoria. De nuevo tenemos aquí más fotografías. Sí, ese es un momento de todo el proceso ese de... No sé, ¿está? Esa fue estando en Granada. Vale. En Granada. Las 4 ponentes, bueno, 3 ponentes, una no pudo ir. Ella es de Alicante, que también hablaba de humanizar, pero la UCI es pediátrica. Ella era porque había perdido un hijo, lamentablemente. Y la otra chica es una chica de Barcelona que es enfermera, y ella hablaba de las dos historias. Ella hablaba como enfermera, pero también como paciente. Como paciente. El mismo. El abrazo de un médico y un paciente, escuchando la dedicatoria. Y aquí tenemos el nombre de tu publicación puesta ahí en la pantalla, ¿no? La historia de Carmen, una superviviente de UCI. La historia de Carmen, una superviviente de UCI, que es lo que nosotros hoy hemos querido ir relatando aquí poco a poco, porque es complicado todo lo que a Carmen le ha pasado. Todos ustedes ya han visto la tremenda historia que nos ha contado desde que todo empezó por un simple catarro, por un simple resfriado, hace ya 4 años, todo lo que se complicó y todo lo que ha dado de sí su historia. No quiero que se me quede en el tintero, te lo comenté los días previos preparando la entrevista, cuando uno está en ese momento un poco perdido, puede surgir esa mezcla de fe en lo religioso, de creer en las personas, ¿se mezcla un poco todo o no? Yo quiero... es un tema un poco delicado, porque claro, evidentemente yo creo en los médicos, creo en su conocimiento, creo en sus manos, creo en las personas de buena voluntad, en este caso mis familiares, pero mis familiares desde aquí, yo es que no tendré vida para agradecer, porque evidentemente las familias pueden comportarse según en qué momento, pues es lógico también de una manera o de otra. Creo en la buena voluntad de las personas. Yo recuerdo que cuando ya me desperté, ya podía hablar, vino un médico y me dice: Carmen, ¿quién te ha cuidado y te ha curado? ¿Nosotros o esos que tienes ahí encima? Cuando me decía esos que tienes ahí encima, yo no podía mirar desde donde yo estaba en la cama, y yo decía, digo, ¿quién tengo encima? Y la verdad que mis familiares, bien por la creencia, por la desesperación del momento, me pusieron muchísimas estampas encima de la cama. Y él se refería a las estampas que tenía encima de la cama, y entonces yo le decía, evidentemente me habían curado a ellos. Y me decía, ¿y quién te dio la vuelta? ¿Nosotros o San Pancracio, por ejemplo? Y me lo decía en tono de broma, y yo la verdad que me reía. Yo sinceramente, yo tengo fe, pero yo sobre todo tengo fe en la voluntad y en la bondad de las personas, y evidentemente en los médicos. Pues no quería que se quedara esa pregunta en el tintero. Carmen, vamos a ir terminando. La vida sigue. Aquí hay un buen ejemplo, ¿no? Una mañana que tenemos maravillosa, los pájaros siguen cantando, las flores siguen floreciendo, los niños siguen creciendo, y tu ejemplo está ahí para esta vida que continúa. Sí, yo siempre, después de haber llegado, porque yo no pensaba que escribí un par de párrafos iba a dar el boom que ha dado, porque yo no esperaba ni a un congreso, ni escribir un relato, ni que lo leyera tanta gente, porque agradecer de hecho todas las personas que me han apoyado y me siguen apoyando, porque evidentemente en una secuela donde son tan duras tienes días de bajones. La vida sigue, claro que sigue con su pregunta inexplicable y sigue con sus cosas bonitas. Yo siempre digo que en los momentos malos lo que hay que saber es esperar y acompañar, y esperar que pase el chaparrón y disfrutar de las cosas bonitas. La vida no es bonita, la vida es bellísima, pero hay que saberla mirar según el momento y según la situación, saberla mirar de un modo u otro. Pero hay que saber mirar la vida no con los ojos, sino a través de ellos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar.
Carmen Prieto, una superviviente de la UCI. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes, y todos ustedes también búsquenla por las redes sociales, que siempre encontrarán un mensaje positivo para seguir adelante. Muchas gracias. A ti.